Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudio Stafolani. Estoy a cargo de este tercer encuentro del seminario virtual sobre patrimonio cultural inmaterial. El tema de este tercer encuentro es la participación comunitaria, globalización de la cultura, políticas públicas de patrimonio cultural inmaterial. Participación comunitaria, también conocida como participación social, es una actividad que recorre varias disciplinas. Se puede hablar de participación comunitaria o social en salud, como participación política. En este caso, la participación social o participación comunitaria está atravesada por el tema del patrimonio inmaterial, en tanto que el concepto que ya se han trabajado sobre patrimonio inmaterial remite a una intencionalidad que en algún momento se ha documentado a través de los organismos internacionales, sobre todo la UNESCO, de desarrollar iniciativas que pongan de alguna manera un freno a la globalización. En tal sentido, el rescate del patrimonio inmaterial local es una forma de salvaguardar ese avance de la globalización y la pérdida, de ciertos valores y ciertas tradiciones locales o prácticas locales que identifican a una determinada comunidad. El concepto de participación comunitaria, en principio, está integrado por dos palabras que cada una de ellas merecen una descripción respecto de cuál es la idea que se espera de estas dos palabras utilizadas conjuntamente. Respecto de la primera, participación, se entiende dentro de la participación comunitaria a la participación como una participación proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se comprometen a una determinada participación o a una determinada actividad buscan de alguna manera ir más allá, aplicar nuevas ideas, generar nuevas acciones, transformar de alguna manera esa realidad o de algún, digamos, en lo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial, también estas actividades en pos de la salvaguarda de una determinada característica que tiene que ver con la cultura y con las tradiciones o las prácticas locales. No se entendería como participación en este concepto la idea de esperar pasivamente que la realidad, digamos, vaya decidiendo por sí misma, y por otro lado tampoco se entiende esta participación como una aceptación acrítica de esas transformaciones o de esos cambios que se van dando en la realidad, sobre todo cuando esos cambios están determinados desde lugares que no son los locales. El otro término, comunitaria, que nos remite a la palabra comunidad, nos plantea, en principio, si nos manejamos con la etimología de la palabra, como una común, o algo que tiene que ver con una común unidad. Lejos de esta perspectiva, la comunidad es algo dinámico y que para nada suele ser homogéneo, es decir, lo que solemos encontrar en una comunidad son diferencias de intereses, diferencias de pensamientos, diferencias en las búsquedas que podamos tener. Es decir, cuando hablamos de una participación comunitaria, hablamos de una comunidad que de alguna manera hay que construir. No es algo dado la comunidad, sino que es algo que hay que construir a partir de determinados valores, determinadas formas, determinados intereses que es necesario generar para que haya ciertas
acuerdos en la comunidad para transformar esa realidad a través de la participación. La participación comunitaria tiene varios tópicos a cumplir para que efectivamente esta participación sea proactiva e integre a la comunidad. Esa construcción que decíamos se debe hacer de la comunidad tiene que ver en que la comunidad es en principio la que debe decidir aquello sobre lo cual va a intervenir o va a generar respecto de decisiones que involucren aspectos de lo local. Y una vez elegida qué es aquello sobre lo cual se debe participar o sobre lo cual se deben generar acciones, también participar en la elaboración de las actividades que se van a desarrollar. Por otro lado, también participar en llevar adelante esas acciones, es decir, un compromiso en llevar adelante esas actividades que se han decidido hacer. Y por último, también participar de la evaluación de los resultados de esas actividades. Resumiendo entonces, la participación comunitaria tiene que ver con establecer cuáles son las prioridades de la participación, por otro lado, planificar las acciones que van a permitir cumplir con los objetivos que se planteen de esas acciones, llevar adelante las acciones y, por último, evaluar qué tan eficientemente se llevaron adelante esas acciones con el fin de establecer los cambios que sean necesarios para una próxima intervención. Es importante aclarar algunos aspectos de la participación comunitaria que tiene que ver en definitiva con el ejercicio del poder. Una de esas cuestiones es quiénes deciden o quién decide cuando hablamos de participación comunitaria, y obviamente es la misma comunidad la que debe decidir. Y para eso hay que generar mecanismos que permitan a la comunidad decidir. Es muy fácil pedir a la comunidad que participe sin generar aquellas herramientas que permitan el ejercicio de la participación y el ejercicio del poder. Por otro lado, también cómo se decide, cuál es la forma que tienen que tener las actividades que se generen para la toma de decisión. Se espera que esa decisión sea horizontal, que sea democrática, donde las diferentes posiciones puedan presentarse, puedan defenderse, pero también con un compromiso de llegar a un fin, de llegar a un consenso. Es imposible llevar adelante acciones cuando esas discusiones son eternas. Es decir, la decisión debe ser horizontal, pero con un compromiso de quienes participen de la necesidad de llegar a un consenso. Por último, ¿sobre qué se decide? Bueno, lo dijimos también en la placa anterior. Se decide sobre las prioridades que ha definido la misma comunidad. Es decir, si bien hay de alguna manera la posibilidad de que otros lugares del Estado se presenten algunas ideas, se presenten algunas posibilidades, se intercambie información, pero la decisión tiene que ser construida localmente. Es decir, es la misma comunidad la que debe decidir sobre sus propias necesidades, sobre sus propias prioridades, sobre sus propios esperanzas de futuro. En ese sentido, también los líderes de la comunidad tienen un lugar importante o una función importante,
para que la comunidad pueda participar de una manera horizontal, de una manera democrática. Es decir, son los líderes los que tienen que tratar de construir y de tratar de generar esas formas de comunicación y formas de decisión horizontal. Participación comunitaria y participación política, por supuesto, como se plantea en la placa, hay diferencias y similitudes entre cada una de las dos participaciones. Quizás podríamos entender que hay más similitudes o más cosas en común, porque bueno, lo que integra tanto a lo comunitario como a lo político es que entendamos por participación. En ese sentido, las similitudes tienen que ver con la construcción proactiva de un futuro, de pensar en la adquisición de derechos, la construcción de ciertas estructuras y acciones que tienen que ver con la transformación del futuro. Es decir, la forma de la práctica participativa es bastante similar. En cambio, la diferencia entre una y otra tiene que ver con que la participación comunitaria está más referido a lo local. En cambio, la participación política, si bien se ejerce localmente, pero tiene muchas conexiones con el nivel, podríamos decir, nacional e incluso internacional. Hay una igualdad de valores, de ideales, de construcción, que podríamos decir que la participación política reproduce de una manera mucho más amplia, mucho más abarcativa. En cambio, la participación comunitaria tiene que ver con pensar más lo local, por supuesto a través de ciertos valores y ciertas ideales, pero en relación a priorizar lo local por sobre lo universal, podríamos decir. Los objetivos más importantes que persigue la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial es poner un límite al proceso de globalización. Proceso que tiene como interés fundamental reemplazar aquellas tradiciones locales por otras tradiciones que se plantean como universales y por lo tanto embestidas de una positividad superior a lo local. Importante para que este proceso de globalización se pueda llevar adelante de una manera efectiva es el manejo de los medios masivos de comunicación, que bueno, son bastante permeables a, digamos, someterse a esos intereses, sobre todo porque en su gran mayoría los medios masivos de comunicación son empresas privadas que tienen un interés comercial. Es difícil para una comunidad local poder sostener medios de comunicación que reproduzcan, digamos, la cultura local y los intereses locales. Habitualmente los medios de comunicaciones dependen de empresas, grandes empresas, en algunos casos multinacionales, que reproducen esos intereses internacionales, esos intereses globales. Es decir, que es difícil sostener medios de comunicación que puedan servir a los intereses de participación y de transformación local. Si bien es posible y existen radios comunitarias y herramientas comunitarias, digamos, de comunicación, sin embargo son difíciles de sostener en el tiempo y de competir sobre todo con esos medios más globales.
Con las redes sociales o las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales pasa algo parecido. Si bien son herramientas generadas globalmente y donde detrás de ellas también hay intereses globales, sin embargo, su conformación y sus características permiten una utilización o una posibilidad de utilización, digamos, más local, cambio de opiniones que puede agilizar la participación, sobre todo en aquellas comunidades más pequeñas o donde la geografía muchas veces no ayuda al encuentro, digamos, continuado de los integrantes de esas comunidades. Entonces, con los recuerdos del caso, pero por último, el aporte de la participación comunitaria a la salvaguarda del patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial, una herramienta para que no sean vulnerados los intereses de la misma comunidad. También para lograr un empoderamiento de la misma comunidad. Aquellos elementos de su propia cultura que sean de alguna manera identitarios de esa misma comunidad puedan ser resguardados.